Buenos días, compañeros y compañeras, licenciada. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es William Aguilar y les presentaré un resumen de los dos primeros capítulos del documento Tragedias y Periodistas. Los reporteros, editores, periodistas y equipos de noticias están involucrados en la cobertura de muchas tragedias en el transcurso de sus vidas, desde guerras, ataques terroristas y accidentes de aviación hasta desastres naturales, incendios y asesinatos. Todas estas teniendo víctimas y afectando a las comunidades y creando memorias que perdurarán toda la vida. Para realizar una cobertura eficaz de tragedias de gran magnitud, los periodistas deben considerar tres áreas importantes, entre ellas, las víctimas. Sus muertes o lesiones crean un profundo efecto de dolor. Después de los hechos ocurridos en Oklahoma City, Ed Kelly, el editor principal del periódico The Oklahoman durante esa época, dijo a su equipo que esta tragedia era en primer lugar una historia acerca de la gente. La mayoría de la gente que murió eran como nosotros. Él escribió en un memorándum dirigido a la sala de redacción. Vivían vidas decentes y productivas. Los niños que murieron como consecuencia del ataque tenían el potencial de vivir estas vidas también. Otro punto que debemos de considerar es la comunidad. La manera en que los periodistas cubren el evento probablemente tendrá un efecto en cómo reaccione la comunidad. Chris Peck, presidente de Associated Press Managing Editors, dijo durante la convención de APME en el 11 de octubre del 2001 en Milwaukee: nuestros periódicos ayudaron a esta nación a entender lo que había sucedido en Nueva York y Washington. Nuestros periódicos sirvieron de centro común donde los ciudadanos vinieron a enterarse de la tragedia y a compartir sus preocupaciones, compasión y capacidad de hacerle frente a lo sucedido. Es decir, el medio de comunicación se convirtió en un filtro para la comunidad para desahogarse y compartir el dolor sobre lo que había sucedido. Otro punto son los periodistas. Nadie está a salvo de tener una reacción humana. Los periodistas se enfrentan a retos insólitos cuando cubren tragedias masivas o violentas. Estos interactúan con víctimas que están experimentando un dolor extraordinario. Los periodistas que cubren historias trágicas en muchas ocasiones necesitan cubrir una pared que separe sus emociones personales de aquellas de los sobrevivientes y otros testigos que entrevisten. Sin embargo, después de hablar con la gente que ha sufrido grandes pérdidas personales, esta misma pared puede dificultar la necesidad que tienen los periodistas de reaccionar al hecho de estar expuesto a una tragedia. Luego vemos en el próximo capítulo consejos para entrevistar a las víctimas. En todo momento trate a las víctimas con dignidad y respeto de la misma manera que nos gustaría ser tratados si nos encontráramos en una situación similar. Los periodistas siempre buscan la oportunidad de acercarse a los sobrevivientes de la tragedia, sin embargo, deben hacerlo con sensibilidad y reconociendo el momento y la manera más apropiada. Identifíquese claramente en el momento de la entrevista. Yo soy Javier Turón del New York Times y estoy realizando un reportaje sobre la vida de Jessica. No se sorprenda si la primera reacción que reciba es dura, especialmente por parte de los padres de los niños que fueron víctimas de la tragedia. Si esta situación ocurre, nunca hay que responder con dureza. Puede decir que siente mucho la pérdida, pero nunca diga "yo le comprendo" o "yo sé cómo se siente". No le sorprenda si la persona a la cual estamos entrevistando responde a su comentario diciendo "lo siento", no es suficiente. Este tipo de respuestas son más evidentes en la cobertura de actos de violencia política. Manténganse respetuosos en todo momento. Nunca abrume a la persona que está entrevistando. Haga preguntas con el tacto y al principio de la entrevista comience con preguntas como ¿puede decirme algo acerca de la vida de Juan? O ¿cuáles eran las actividades preferidas de Juan? ¿Cuáles eran sus pasatiempos favoritos? Después escuche con detenimiento. El peor error que un reportero puede cometer es hablar demasiado. Sea especialmente cuidadoso cuando entreviste a los familiares de alguien que esté desaparecido e intente clarificar que con su intención es desarrollar un perfil de la vida de las personas y no escribir sus obituarios. Si no le es posible contactar a la víctima o sobreviviente, intente llamar a un pariente de la persona o a la casa funeraria para pedir una entrevista o obtener comentarios.
Si recibe una reacción negativa por parte de la persona con la que está intentando contactar, deje su número de teléfono o una tarjeta de presentación y explique que el sobreviviente puede llamarle si decide hablar con usted. Luego vamos al próximo capítulo, que son consejos para escribir sobre las víctimas. El primero es enfóquese en la vida de la persona. Encuentre aquello que la hace especial, su personalidad, sus creencias, su ambiente, alrededores, pasatiempos, familia y amigos, y sus gustos y aversiones. Trate la vida de la persona con el mismo cuidado como el que un fotógrafo tiene al montar un retrato. 2. Siempre reporte con veracidad. Consulte con la víctima o su representante para verificar que los nombres estén correctamente escritos y los hechos y las citas debidamente detalladas. La razón: cuando hable con la víctima por primera vez, él o ella tal vez se encuentre distraído o aturdido por los acontecimientos. Al revisar por segunda vez su información, asegúrese de la veracidad de la historia. También puede proveerle con información adicional y citas que pueda usar. 3. Use detalles pertinentes que le ayuden a describir las vidas de las víctimas o que le dé una imagen cercana. Por ejemplo, a Juan le encantaba tocar la guitarra por las tardes para entretener a su familia, pero también le ayudaba a escaparse del estrés que su trabajo de jefe de policía generaba. 4. Evite usar detalles sangrientos o escabrosos acerca de la muerte de la víctima que sean innecesarios. Después del bombardeo del edificio de la ciudad de Oklahoma, algunos reporteros decidieron no revelar el hecho de que algunas partes humanas fueron encontradas en los árboles cercanos al edificio federal. Pregúntese usted mismo si las imágenes son pertinentes para la historia o provocarán un daño innecesario a algunos lectores o miembros de la audiencia televisiva. También elimine palabras y términos como "descanse en paz" o "una comunidad sacudida por la tragedia llora la muerte de". Use palabras simples y claras, como los buenos escritores incluyen en cualquier historia. Utilice citas y anécdotas que los parientes y amigos de la víctima cuentan cuando describen la vida de una persona, especialmente aquellos que describen la forma en la que la persona superó algunos obstáculos en su vida. Pida fotografías de la víctima que sean recientes, pero devuélvalas lo antes posible, de manera que usted conoce cómo era la persona en vida. Bueno, eso sería el resumen de los 2 capítulos de este documento de videos de tragedias y periodistas, en el cual nos deja bastante claro cómo abordar a las víctimas, que son nuestro fin supremo, porque ellos son los portadores de las historias que nosotros llevaremos a cabo para compartirlas con la sociedad. Entonces es fundamental proteger siempre a las víctimas, a las fuentes, y llevar a cabo nuestras historias de la manera más ética posible. Muchas gracias, esta ha sido mi participación, los dejo con mi próximo compañero. Gracias por escuchar y gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y licenciados. Hoy vengo a hablar sobre los consejos para la cobertura de eventos traumáticos en la comunidad. Hay que tener presente el hecho de que la cobertura de un evento traumático tendrá un impacto en sus lectores, audiencia u oyentes de la radio. Hay que recordar también que el tono que se decida usar en la cobertura puede influir en el tono de la reacción al acontecimiento en la comunidad. Por ejemplo, hay que considerar cubrir los servicios conmemorativos de la muerte de las víctimas que sean públicos, y también, en vez de cubrir funerales privados, el periodista decide cubrir funerales privados. Entonces, llamar a la casa de la funeraria para asegurarse de que su presencia no causará ninguna molestia. El periodista también tiene que escribir historias acerca de la vida de las víctimas y el efecto que en sus vidas, tuvieron en la comunidad. Estas suelen ser historias breves sobre las víctimas y también sus pasatiempos favoritos, aquello que los hacía especial como persona, y el efecto de que su muerte genere dentro de su comunidad. En muchas ocasiones los familiares de las víctimas desean hablar con los reporteros cuando saben que estos tienen la intención de escribir este tipo de reportaje.
Hay que tener en consideración que un ejemplo de esto fue que en 1995, después del bombardeo de la ciudad de Oklahoma, el periódico de Oklahoma llamó a este tipo de historias perfiles de una vida. Ese mismo periódico también escribió perfiles de la vida, que después de que el tornado de magnitud récord F5 catalogado azotara en mayo de 1999 matando a 44 personas, así como el accidente de aviación en enero del 2000 que mató a 10 miembros del equipo de básquetbol de la Universidad Estatal de Oklahoma. El periódico también se refirió a estas historias como un homenaje por esta clase de historias, de manera de que estas mismas se vieran como un memorándum para las personas que han sido fallecidas, que fallecieron sobre todo, mejor dicho, en estos acontecimientos trágicos. El periodista también tiene que facilitar foros en donde la gente pueda expresar lo que piensa, particularmente cuando desean expresar palabras de aliento y apoyo. Ofrecer listas de distintas maneras en las cuales las personas puedan ayudar y ser ayudadas. Los periodistas y terapeutas también enfrentan retos similares en este sentido en el momento que se dan cuenta que sus sujetos están todavía en riesgo. Las técnicas usadas por tanto los periodistas como los terapeutas, son distintas. Entonces, prácticamente los objetivos de estas mismas son los mismos: informar al público y sobre todo sobre esa información hay que acercar a los recursos que pueden ser de ayuda. El periodista. Consejos para tener un mejor cuidado de sí mismo. Número 1. Conozca sus límites. Si a usted le ha sido asignado un reportaje con cierta problemática y usted no se siente apto, se siente incómodo o en peligro, educadamente acérquese a su supervisor. Explíquele la problemática, todo lo que lo ha conllevado a usted a tomar esta decisión y no sentirse la persona apropiada para realizar el siguiente trabajo. Espere la comprensión y tengamos paciencia, porque así también podemos realizar un trabajo eficiente. Número 2. Intente tomar descansos. Libérese un poco del estrés, salga un poco de su lugar de trabajo o haga su espacio mental de liberación, ya que este es un trabajo un poco ocupado, muy movido. Entonces siempre busque su espacio de liberación, tanto físico como mental. Número 3. Encuentre a alguien con quien pueda compartir este tipo de experiencias. Busque a alguien que le preste atención, que sea comprensivo y sensible ante la situación. Somos conscientes que estamos en una carrera en la que hay que tomar muchas decisiones, en la que estamos en un constante lucha con nuestros pensamientos. Pero es bueno compartir estas ideas, ya sea con un editor o un colega, alguien de confianza que no emita juicios, que no lo critique, sino alguien que lo aconseje y que pueda hacerlo sentir cómodo con usted y cómodo en el ambiente en el que están hablando. Preferiblemente también puede buscar a alguien que haya pasado por situaciones similares. Número 4. Aprenda a manejar su estrés. Como decía anteriormente, debemos de buscar un espacio de liberación, tanto mental como físicamente. Podemos optar por hacer actividades como el ejercicio, que libera el cuerpo, elimina esa tensión de los músculos, etcétera, ¿verdad? Hasta los músculos cerebrales, ¿verdad? Que hay que tomarlo bastante en cuenta. Ya como un espacio de liberación mental, algunas personas optan por lo que es el dibujo. Les recomendamos lo que es dibujar, pintar. Eso deja fluir su mente y hasta su imaginación, dejando un poco de lado todos esos problemas o todas esas situaciones en las que usted normalmente está pensando. También trate de hacer ejercicios de respiración, tratando de imaginar que
exhalamos todos esos problemas, ese estrés, la tensión, las situaciones difíciles e inhalamos paz, inhalamos liberación, relajación y pues así poder mantenernos al borde, a un límite de nuestra mente y poder estar tranquilos por un momento. Número 5. Entienda que sus problemas se pueden convertir en algo serio. Es muy importante tener este tipo de personas con quien nosotros podemos conversar, poder exponer nuestros pensamientos, aquellos problemas que rodean nuestra mente, ya que pues estos nos pueden afectar psicológicamente, van aumentando, nuestros nervios son sensibles ante nada y hay que prestar atención, ya que esa es la base. Los problemas se pueden convertir en algo más grande, llevándonos incluso a colapsos, crisis existenciales incluso. Entonces creo que están en una carrera, la carrera periodística, donde se lucha con muchas emociones, mucha información y muchos sentimientos. Entonces debemos de siempre tener una ayuda, puede ser profesional, de algún familiar muy cercano, un amigo muy cercano de confianza, a quien podamos exponerle estas situaciones para liberarnos y dejar que los problemas no aumenten, sino que disminuyan. El lado visual. Consejos para reporteros gráficos que cubren tragedias. Número 1. Entienda que tal vez usted sea el primero en llegar al lugar de los hechos. Claro está que al ser los primeros podemos estar expuestos ante situaciones peligrosas o reacciones violentas por parte tanto de las unidades policiales como del público, de víctimas o incluso de la persona por la que se esté dando el problema, ya sea violento o no, ¿verdad? Entonces siempre estamos expuestos, al ser los primeros, a estar en esa situación. Claro está que debemos mantener la calma, debemos estar concentrados, pero también debemos estar en nuestros 5 sentidos, estar pendiente del oído, la vista, el tacto, de todo movimiento que pueda ser peligroso para nosotros o para algún compañero o para las personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Claro está que si la situación es algo fuerte, muy violenta, no hay que tener miedo y hay que abandonar la escena, ya que se debe de ser consciente por parte de los supervisores del canal, del medio, que vale más la vida, porque sí, primero está la noticia y hay que cubrir una noticia completa, pero también hay que pensar en la seguridad y en la protección de nosotros y de nuestros colegas. Entonces, exponernos al peligro no es una opción. Número 2. Trate a cada una de las víctimas de la tragedia con dignidad y respeto. Siempre hay que dirigirnos al principio pidiéndole pues la información. Hay que ser respetuosos, ser prudentes, no ir con dureza, ¿verdad? Hay que ser muy prudentes y pues con respeto acercarnos para pedirle información con toda sensibilidad, porque puede ser ya sea un asesinato, un testimonio. Debemos de ser prudentes y de tener cuidado siempre ante las víctimas que están brindando y que pueden apoyar mucho con la información, ya que dependiendo del trato que nosotros demos, ellos brindarán la información que necesitemos. Número 3. Usted puede registrar muchas imágenes sangrientas durante una tragedia. Hay que ser conscientes si estas imágenes van a trascender durante los años, si es importante para la historia, o sea, históricamente para nuestro país, internacionalmente. Es prudente tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? También hay que preguntarnos si son demasiado gráficas para nuestros lectores y audiencia. Si no son necesarias, si esto es muy innecesario,
tomémonos el tiempo de censurar muchas de estas cosas, ya que no puede ser agradable a nuestro público, ya que sabemos que todos tienen acceso a ellos. Niños, personas sensibles, los familiares o personas cercanas al hecho, a la situación. Entonces debemos de pensar si es prudente que nosotros demos a conocer imágenes tan fuertes, tocando sentimientos y privacidad también de las personas involucradas en dicha tragedia. Número 4. Haga todo lo posible para no violar el sufrimiento de cada persona. Esto no significa que no vamos a cubrir la noticia, o sea, tanto tomar fotografías del acontecimiento, de la situación, de la escena de la tragedia, ni de los sentimientos que expresen la familia o de personas cercanas ante esa situación. Pero sí hay que priorizar que no hay que exceder ciertos límites. Hay que permitirles la privacidad, no debemos de meternos en propiedad privada ni perturbar a la víctima de este hecho. Debemos hacerlo todo con calma, respetando cada uno de los parámetros que ellos nos brinden. Dependiendo del respeto que nosotros brindemos, ellos colaborarán con nosotros. Número 5. Piensen que usted es un ser humano que debe de cuidar su estado mental. Ser testigo de estas imágenes no es nada fácil. Puede causar traumas que no son fáciles de curar. Y la verdad, hay que admitir las emociones que sentimos al ser testigos de ciertas imágenes. También podemos comunicarlo ya sea con un colega, con un cónyuge, con un familiar, un amigo confiable. Y pues mostrarles nuestro punto de lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, ya que no es fácil ver escenas sangrientas. Hay que cuidar tanto corporal como mentalmente de nosotros después de ser testigos de algo así, ya que causa un desgaste mental y emocional. Y dados esos puntos en los que influye mucho, eso desgasta nuestro físico. Entonces hay que buscar ayuda psicológica. Si este reportaje llega a ser un poco más grave, debemos de pedir ayuda sin miedo. Debemos de tener la confianza y de admitir incluso con nosotros mismos que no es saludable y pedir ayuda, ya que no es una carrera fácil. Las escenas que cubrimos no son fáciles de ver ni de sentir, porque todos somos humanos y sabemos que sentimos, que duele, tenemos dolor, y hay que ser conscientes de cada uno de nuestros sentidos que pueden ser heridos y bueno, mantenernos en cuidado y en completo control. Puede ser algo fuerte ver escenas así, pero hay que mantenernos en control y cambiar lo negativo siempre por lo positivo. Siempre. Vamos a tocar los puntos sobre los consejos para aquellos que dirigen equipos de trabajo que cubren entrevistas o eventos traumáticos. El periodista debe recordar que cualquier miembro de su sala de redacciones puede reaccionar de una manera distinta ante una situación traumática. A algunos les puede afectar inmediatamente, mientras que para otros la reacción puede tomar días, semanas e incluso años. Aquellos que aparentan no haber sido afectados pueden ser de los que más se resienten al efecto de la experiencia. Otros pueden haber desarrollado formas de protección que les permitan contener con la tragedia y sufrir también efectos mínimos. Los problemas personales pueden exacerbar la reacción del individuo. Por ejemplo, una persona que se está divorciando puede estar más afectada que la otra. Y también algunos miembros del grupo podrían mostrar algunos signos cuando han sido afectados de forma particular: fatiga, irritabilidad y exabruptos, que son los tres más comunes, ya que ocurren dentro o fuera de la sala de redacción. El periodista debe recomendar al supervisor y a los otros reporteros que los escuchen y los apoyen. Como punto número 2, el periodista debe designar a una persona para que esté pendiente del bienestar de los miembros del grupo.
y tenga la capacidad de hacer recomendaciones sobre los posibles problemas. Como punto número 3, el periodista también debe ofrecer orientación individual. También tiene que planear reuniones generales para explicar a los miembros de su equipo los recursos, el tono de la cobertura y lo que pueden hacer para ayudarse a sí mismos y a sus colegas. El periodista nunca debe esperar que miembros de su equipo de trabajo revelen detalles íntimos durante estas juntas. Y como punto número 4 final, el periodista puede distribuir correos electrónicos y memorándums que ofrezcan palabras de apoyo, reconocimiento de su trabajo que está teniendo dentro de la comunidad, consejos para aliviar estrés y cartas que los lectores escriben comentando acerca de la cobertura de esta tragedia. Como por ejemplo, algunos ejemplos después del 11 de septiembre incluyen memorándums de William Schmidt, editor asociado del New York Times, y los siguientes extractos del memorándum escrito por Henry Freeman, editor de The Journal News en White Plains, New York, citando que nosotros cubriremos las noticias y continuaremos desempeñando nuestras obligaciones con los estándares periodísticos más altos. Nuestros lectores nos necesitan hoy más que nunca. Lo que hagamos día a día es muy importante, especialmente ahora. Pero también es muy importante que se cuiden a sí mismos entre ustedes. Gracias por darme el privilegio y el honor de ser su editor, citando en este memorándum. Mike Hagen, director de ASMA, confirma una realidad del siglo XXI. La policía, bomberos y ahora periodistas son los primeros en llegar a un ataque terrorista. Como comenté en los 10 tips para ser un buen periodista, el periodista debe esmerarse en informar de manera breve y concisa en el menor tiempo posible. Y es aquí el por qué el periodista siempre es de los primeros en llegar a la escena. El jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles dijo en una conferencia en junio del 2003 lo siguiente: el terrorismo en territorio nacional es un manual para periodistas que cubren la primera línea. En muchas ocasiones llegan a la escena antes o inmediatamente después que la policía y los bomberos. Y el por qué es como ya les dije, porque ellos tienen que informar de manera súper rápida para rendir de manera excelente. Para cualquier periodista o fotógrafo, perdón, con experiencia, el llegar primero a la escena del crimen no es nada nuevo, se considera algo normal. Sin embargo, hoy en día la amenaza es más inminente en nuestra sociedad y los periodistas y supervisores deben considerar cuestiones éticas y de seguridad. Entre las cuestiones éticas a las que se deben enfrentar los periodistas está el ayudar a los heridos y evacuar a la gente que está en los alrededores antes de que los trabajadores de rescate lleguen a la escena. Eh, por otro lado, si el periodista se concentra en hacer su trabajo solamente sin extender una mano a las personas o a las víctimas que están en el lugar, se puede considerar esto como una acción moralmente inapropiada. Eh, los riesgos que corren los periodistas al cubrir un ataque violento son bastantes. Entre ellos podríamos mencionar que el atacante o el perpetrador se encuentra todavía en la zona. También podríamos decir que existe la amenaza de que la violencia continúe o que el área cercana no sea segura, como ya hemos visto muchas veces en los casos en Honduras. Si lo relacionamos con lo que estamos pasando aquí, llega un periodista, le quiebran sus máquinas, lo golpean, etcétera, etcétera. Howard Tyner, quien es el vicepresidente de redacción de la publicación del Tribune, dijo una frase muy acertada, la cual dice que ninguna noticia es más valiosa que la propia vida. Y concuerdo con esta frase, ya que, como él dijo, no vale la pena informar una noticia que va a costar la vida porque después no va a haber quien informe las noticias que vendrán. El American Psychiatric Association caracteriza algunos de los síntomas del PTSD como recolecciones iniciadas del evento al menso, después de un mes de haber sucedido,
pueden llegar a adormecimientos emocionales, a elementos de la gente y recordar lugares que le hacen recordar el evento. Otro síntoma común es la sobreexcitación, que puede incluir irritabilidad, inquietud, bajo nivel de concentración, problemas para dormir y sentimientos de falta de seguridad. Los surgimientos, perdón, de trauma en varias ocasiones llegan a sufrir depresiones y tienen problemas en sus relaciones laborales, familiares. La gente que sufre de este trastorno entiende cuál es la causa de sus síntomas, pero tal vez nunca se han diagnosticado con el sufrimiento. Sufren en silencio y tal vez así por muchos años. El estrés es una reacción normal a la exposición extrema y prolongada. Eh, la violencia y otras tragedias humanas son una situación excepcional. Sucede con los periodistas que se consideran inmunes a este tipo de eventos. La violencia y las emociones son posteriores a esta causa-efecto. Y esto es igual para todas las personas, eh, ya que en este caso los periodistas son los primeros en llegar a la escena, incluyendo a los bomberos y los paramédicos. Los periodistas, al igual que todos nosotros, son gente que están expuestas al dolor. Y mantener este dolor dentro sin buscar canales para el desahogo tal vez prolonga el impacto emocional y lo empeore en el futuro. La necesidad de desarrollar los sentimientos después de cubrir estas tragedias masivas es obvia, y el hecho de que este desahogo pueda producirse en una etapa temprana depende de la existencia de un consejero u orientador que sea profesional y que sea contratado para que pueda obtener esta tarea de orientarnos de manera profesional como parte del paquete de beneficio para los empleados que puedan contribuir a la producción de un periodismo más sensible y convincente. Los periodistas, incluyendo a los freelancers, deberían buscar y aprovechar las oportunidades de orientación profesional. Las noticias, la noticia está en la calle. Hablar de ella con otras personas funciona.